traigo es una palabra muy profunda. Put a lot of attention because the word I have is very profound. El Señor me estaba mostrando The Lord was showing me que muchas personas todavía no han entendido lo que es la liberación. that a lot of people doesn't understand what Y era it is. necesario que tú y yo It was necessary. empecemos a entender más You profundamente and I will understand lo more que es deeply realmente la liberación. what it means deliverance. ¿Qué es liberación? What is deliverance? Liberación es un término It's a term que para que todos usemos that we can all use. al Espíritu de Dios, The Spirit of God. para que todos seamos Like, all are liberados del cuerpo, delivered from our body, del alma y del espíritu, from our soul and our spirit. porque es necesario Because it's que las necessary tres partes that the three de parts nosotros sean of liberadas. us have been La delivered. liberación The deliverance, no la utilizan en muchas we iglesias. don't use it in the churches. Desde hoy en adelante, From now on, ellos han buscado they've been otras seeking formas de hablar other ways to para speak, sanar a las to personas. heal people. Pero la realidad es That in reality, que nosotros necesitamos ser liberados. we need to be delivered. Liberación se refiere Deliverance is a la referring expulsión to the expulsion permanente. permanently. Fíjate bien lo que te digo. Listen what I'm La saying. expulsión Expulsion permanently. permanente de espíritus Of the spirits. demoníacos Demonic spirits. son entendidas They are being de understood. maldad, son entendidas de maldad, They're entities of invisibles, they're invisible Espíritus invisibles. entities. que no los puedes Invisible mirar, spirits that you cannot see, pero los puedes that sentir, you can feel. que no tienen un cuerpo físico. That they don't have a physical ¿Me estás body. entendiendo esto? Are you understanding? Los espíritus inmundos The unclean spirits, no tienen un cuerpo físico, they don't have a physical son body. invisibles, They're invisible. que se han arraigado They have dentro attached de los cuerpos, inside of the bodies. que vienen a atormentar, That they come and a torment us, engañar, and to a lie, influenciar, and to influence, a esclavizar, and to slay, a atar, to tie a down, atormentar, to torment, a enfermar to make them sick. a todos los hijos de Dios. To all the children of ¿Te God. estás dando cuenta And you understand de qué this? manera se mueve Why these moves en el mundo in espiritual the spiritual de las tinieblas? of darkness? Dios conoce God knows perfectamente perfectly las acechanzas del diablo what the devil is doing. y él decidió And he decided enviar a Jesucristo to send Jesus para deshacer todas las obras to del diablo. undo the things of the devil. Pero mucho pueblo de Dios That the people of God, todavía no ha entendido they have not que understood es necesario that it's que necessary busquen ser that they liberados, seek to be que delivered, busquen ser that they can sanados, seek to be porque healed. de no hacerlo, Because if they don't do it, muchos siguen actuando a lot of them con keep acting espíritus inmundos with unclean que spirits no se pueden ver, that they cannot see, pero sí se pueden but sentir, they can feel. sí se pueden They manifestar can be en manifested cualquier persona. in every person. ¿Por qué crees que Carlos estaba dando testimonio? Why do you think Carlos was giving De que testimony una persona lo quiso agredir. that a person wanted to hurt him? ¿Cómo a nosotros se nos presentan How these people present to personas que us, también nos quieren people agredir? that wanted to hurt us. Son personas These are people, que obviamente that obviously los espíritus inmundos the unclean se spirits, les están manifestando. they are being manifested. En otros tiempos, In another a times, ti y a mí you and se I, nos manifestaban they used to be de la manifested misma too, manera. in the same way. Muchos espíritus A lot of ya spirits, salieron de ti, they came out ya of you, salieron de they mí, came out of me. pero tenemos que saber But we have to que know todavía that there's still, Dios necesita God needs seguir sacando continue todos los espíritus taking out que no vienen de parte all de the Dios. spirits that are not coming from God. Dios ungió a Jesucristo. God anointed Jesus. En el Nuevo In the Testamento New Testament, leemos que como Dios ungió we can read that God anointed Jesus con el Espíritu Santo with the Holy y Spirit con poder and with a power Jesucristo de Nazaret. to Jesus of Y Nazareth. Jesucristo anduvo And Jesus was haciendo el bien doing y good sanando a todos los and oprimidos healing all the oppressed, que eran por el diablo, that they were oppressed by the porque devil, Dios estaba con él. because God was with ¿Te them. das cuenta? Did you understand Jesucristo sigue siendo that Jesus el continues mismo de ayer, being the same de yesterday, hoy y today, de siempre. and always? Lo mismo está ocurriendo The same ahorita. thing is happening right now. Sabemos que
En Hechos 10:38 In Acts 10:38, te habla la palabra de Dios. speaks about it. Como Dios ungió con el Espíritu How God Santo anointed with the Holy Spirit y con poder and with a power Jesús de Nazaret. to Jesus of Nazareth. Y como éste anduvo And he walked, haciendo el bien doing good, y sanando and healing a todos los all oprimidos the one who were por el oppressed diablo, by the devil. porque Dios Because estaba con él. God was with him. Dios está contigo. God is with you. Dios está conmigo. God is with me. Y lo que Dios quiere And what God es wants que tú y yo is that you and me, vayamos a sanar a los we go enfermos and heal the y sick, vayamos a ayudar a los and we go oprimidos. and help the oppressed. Pero para que tú y yo hagamos esto, But for you and I to be, necesitamos ser we need liberados, to be delivered. porque no podemos Because we cannot sacar a un oprimido take out the si tú oppression y yo estamos of oprimidos. someone who we're so No oppressed. podemos sanar We cannot heal a un enfermo a sick person si tú estás and enfermo. you're still sick. Ahí en la misma cita In bíblica, the same en verse, Hechos in Acts 10, 10, 42 y 42 and 43, 43, habla el Señor speaks, y the Lord dice, speaks and says, y nos mandó a que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecado por su nombre. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is who is ordained by God to be judge of the living and the dead. To him all prophets witness that through his name, whoever believes in him will receive remissions of sin. Como te das cuenta, aquí habla el Señor The Lord speaks y le está hablando a sus and he's discípulos telling to his y disciples les está mandando a predicar and he's sending to a preach todo el pueblo to his y a people testificar and to que testify Él es el Dios, that he is God, que es el juez that he is the de judge los vivos y de los of muertos. the alive and the dead. Y daban testimonio And they used to give todos los testimony, profetas, all the prophets, que todos los que en Él crean that everybody who believes in íbamos him, a ser we would be perdonados forgiven de todos nuestros from all pecados. our sin. Tú y yo creemos en Dios You and I believe in y God, sabemos que pecamos, and we know that pero we sin, también sabemos but we que know nuestro Dios that our God nos da el perdón. can give us the Cada que can tú y yo forgive nos us. Every arrepentimos, time we repent, Dios borra tus pecados God erases your y sins, nunca más se acuerda and He de never ellos. remembers them again. Cuando Jesús trajo When Jesus el brought reino de Dios a la the tierra, kingdom of God to earth, demostró que el ministerio de He liberación demonstrated that the ministry of deliverance siempre se mostró en Jesucristo. always showed in Jesus. Ahora habemos siervos Now their que servants, se muestra el Espíritu de Dios en that nosotros the Holy Spirit shows y in el us, Espíritu de Dios and the nos ha Spirit of llevado God has taken us a libertar al to cautivo, deliver the captive, a libertar a los oprimidos, to deliver the a oppressors, libertar a los to enfermos deliver the sick de todas las from all the enfermedades sickness en el reino de Dios. in the kingdom of God. Ha llegado la manifestación He has come and del manifested Espíritu Santo the Spirit has para la been manifested liberación for de deliverance su pueblo. of His people. Tú y yo, You and I, cuando estemos libres when we're totalmente, free totally, nos vamos a dar cuenta we're going to find que out vamos a ir a otro nivel, that we're going to be porque in another la level. palabra de Dios nos dice Because the Word of God que says vamos de gloria en that we're going to gloria, glory to de glory, victoria en victoria. victory and victory. Ha llegado a la vida The life has de come nosotros, in us, a la comunidad, in the a community, toda la cultura, in all the a culture, todas las naciones, all the nations, el ministerio de the liberación. ministry of deliverance. Si te das cuenta, If you see, en todo el mundo in all the world, debe de haber una there persona has to be one que person es enviado por that has Dios been sent by para God libertar al to cautivo deliver the y captive para sanar al and to enfermo. heal the sick. Hay muchas iglesias There's a lot of en churches las cuales no where predican de esto, they don't preach about no this. hablan de la They don't speak liberación about deliverance. y se han encargado And then they de have traer brought a personas people, como psicólogos, like psychologists, como consejeros, like consejeros people who helps you,
y les aparentemente ayudan, and apparently they pero help you. no les hacen el trabajo They don't completo. do their job completely. Eso no es suficiente. That's not enough. La consejería y la psicología Psychology no es suficiente. is not enough. Tú y yo lo sabemos, You and I know ya que hemos pasado that we have por passed through algunas liberaciones some of the deliverance, y nos hemos dado cuenta and we find que out la psicología that y psychology la consejería and counseling, es mucho más it is more allá lo que tú y yo than necesitábamos. you and we and I needed it. En lugar de discernir los pastores Instead of the pastor y los discern ministros and the minister y todos discern los que están trabajando en and all las the people that iglesias, are working in the que el churches, origen mismo and the origin puede ser demoníaco, itself could be demonic, porque muchas personas because in a lot of no people quieren creer they don't want to believe que todas las cosas that all things que se hacen that they do fuera del camino de Dios out of God's y todos ways los pecados que se and all the cometen sins we do, vienen de parte they come de espíritus from demoníacos unclean spirits, que vienen a destruir and they come al ser to humano destroy the que es human hechura de Dios. that is made by Si te God. das cuenta, If you see, hay muchas personas there's a lot of que people todavía that they're still, realmente no han entendido esto, they have not que understood nuestra lucha no es contra carne y their sangre, fights are not against blood and sino flesh, contra principados, principalities, gobernadores y jueces. governors, and Es necesario it is que los necessary ministros, that the los ministers, pastores, the pastors, los profetas, the prophets, los servidores de the Dios servants of God, les saquen los espíritus inmundos cast out all unclean a spirits todo aquel que to necesita. each everyone who needs it. Dios nos mandó God sent a us libertar al to cautivo deliver the y captive, nosotros tenemos ese and we lema have to. en Isaías 61. We have this in El Isaiah Espíritu 61. de Dios That the Spirit of nos God ha hablado muy claro has spoken to us clearly, you and me, y nos está and preparando He's preparing us nuestro Señor Jesucristo for Jesus Christ, para que ustedes y yo so you and I podamos ir can go y hacer and make discípulos disciples a toda criatura. to all creatures. Pero no solamente eso, mis hermanos, Not only that, sino también but a cumplir la to misión fulfill His mission completa, completely. porque el Espíritu de Dios Because the Spirit of nos ha God mandado has sent a us libertar al cautivo, to deliver the captive, a sanar al enfermo. to heal the sick. Y te quiero leer and I want to read ahí en Isaías in 61 Isaiah 61, hasta del 1 hasta el 4. 2-4. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre de mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los que están en luto, y ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritus angustiadores. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hasta ahí. Amén, amén. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to the opening of prisons to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified, and they shall rebuild the old ruins. They shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities, the desolation of many generations. Si te das cuenta, este es un mandato de Dios. If you see, this is God's Y will, este mandato es para todo aquel que quiera. and this is a commandment Para for todo aquel everyone que who cree. wants,
all who believe, para todo aquel que tiene fe, for all who have faith, para todo aquel que quiere for servir a all who wants to Dios. serve God. Dice el Espíritu de It Jehová, says the Spirit of God, el Señor the Lord, está sobre de mí. is upon me. Y se dice cuando tú lo estás And it leyendo, says when you're reading it, si tú lo dices con fe if you read y it tú lo and say it with crees, faith and you el believe it, Espíritu de the Dios Spirit of te God puede utilizar can use you para poder libertar to deliver a cualquier persona to any que person está cautiva, that is captive, que está esclavizada, that is being que está enslaved, encarcelada, that is in jail, a toda persona all que está people enferma. that are sick, Dice a libertar, publicar to deliver and publish a los to cautivos. the captives, Dice, y a los prisioneros, the prisoners, apertura de cárcel. open the jail. Te está hablando en lo espiritual. Is he speaking in Cuando the tú spirit? declaras When you declare que las puertas de las cárceles se van a abrir they're gonna open, y tú hablas en el Espíritu de and you Dios, speak in the quiero spirit, decirte I want to que tell you el alma de las that the personas soul of the person, empieza a salir they start de coming donde out Satanás y sus from demonios Satan and their demons. tenían prisionera They kept them el alma de captive. esas personas. Their soul. Nos hemos dado cuenta We find out que Dios ha hecho that milagros God en has ese made lugar miracles in this y place. nos hemos dado And cuenta we find out que Dios saca that God de casts prisiones a muchas a lot of personas people from que prisons. por años That for years estuvieron They prisioneros stay captive, con espíritus inmundos que los estuvieron and they atormentando were tormenting como them. enfermedades Like que sickness, estuvieron dentro del they cuerpo were inside of the del body Hijo de Dios. from the Tú y yo somos hijos de Dios. You and I were Por lo sons tanto, of God. Dios nos trajo So now I'm a telling nuestro you, Señor Jesucristo Jesus para que Christ, tú y yo fuéramos so you and I libertados, could be delivered, fuéramos sanados, healed, no solamente del not alma, only from our también soul, del cuerpo but from our y del body espíritu. and from the spirit. La consejería, mis hermanos, Counseling la psicología and psychology y la psiquiatría and psychiatry, han reemplazado they have el replaced ministerio de the liberación. ministry of No deliverance. sé si te has dado I don't cuenta know if you noticed que that. ahorita en las iglesias Now in churches, se están moviendo de esta the manera, movement is this. reemplazando They're replacing la liberación deliverance por psiquiatría, for psychiatry, psicología psychology, y and consejería. counseling. Han reemplazado de tal They manera have replaced this in que a way han dejado a un that lado they have left la aside liberación deliverance de todos los hijos de from all Dios. the children of God. En las iglesias, In the church, los espíritus all demoníacos the demonic son spirits la causa are principal the principal cause de muchos de of los many problemas the problems, emocionales, emotional problems, espirituales, spiritual problems, físicos. physical problems. Los que luchan The ones who fight contra la gente de against Jesús people of Jesus sin saber without que knowing esos demonios that all those demons, y esos demonios los están atormentando these demons are y sin tormenting saber de qué manera without salir knowing how to take de them out todos esos problemas. from all those problems. Es tan increíble It's incredible la cantidad de personas how many cristianas people, Christian que people, siguen cautivas, they're still captive, teniendo tan cercas having so la close salvación del alma, the salvation of the del soul cuerpo and the y del body espíritu, and the spirit, teniendo tan cercas keeping al so close Espíritu de the Dios, Spirit of God, teniendo tan cerca Keeping so close la palabra de the Dios. Word of God. Es tan clara la Biblia The Bible is que la so clear Biblia nos habla that the Bible speaks infinidad de veces many times cómo Jesucristo how Jesus estuvo liberando was delivering gente endemoniada, people who were the gente demonic enferma estuvo spirits. sanando. He was healing people La that were Biblia sick. Dios nos la The dejó Bible, como un God ejemplo gave it as an example. para que tú y yo So you and I tomáramos de los that we ejemplos take from the que examples hay en la that Biblia. are in the Bible. Tú y yo no podemos You and ignorar I cannot ignore que todo lo que nosotros the hacemos only things we do que no le agrada a that Dios God is not pleased. son espíritus They inmundos are unclean spirits que nos han gobernado that nuestra have governed mente our mind o nuestro cuerpo or our body para hacer cosas to do things desagradables that are not pleasing to delante de God Dios. in front of God. La palabra nos ha dicho The Word of God que says nosotros no peleamos that we don't have contra a fight carne y sangre, against blood and flesh. y eso es la realidad And this is the reality. que nosotros tenemos que That conocer we have to know la verdad the truth. para que la verdad So the truth nos haga libres. will make us free. Si tú estás batallando If you are con struggling alguna situación with any difícil situation, o con difficult una situation, enfermedad, or with a sickness, es precisamente
Porque This is why hay espíritus because inmundos there are great que spirits están gobernando that are governing con la vida tuya, with your life. como han gobernado And they algunas have veces, governed sometimes. gobernaron They con mi governed vida en otros in my life tiempos. in other times. Desde el momento que yo fui Since the liberada, moment I was delivered, yo me di cuenta I find que out había espíritus that inmundos there were unclean que me spirits hacían that reaccionar used to make me react agresivamente, aggressively, me hacían reaccionar make me react, haciendo daño a otros hurting y people, haciéndome daño a mí misma. and hurting myself too. Sabes que toda la palabra que Dios habla, You know the word that God la speaks. habla con la finalidad He speaks with de the que finality nosotros tengamos cambios en nuestra that vida, He makes changes in our lives. para que tú y yo no nos pierdamos y para que tú y yo recibamos So you and I will todas receive las bendiciones all the blessings que el Padre tiene para ti y that para the mí. Father has for you. Pero hay alguien But there's someone que no está interesado that is not de interested que tú y yo recibamos that you todas and las I will receive all the bendiciones blessings que el Padre tiene para ti y para mí. that the Father has for Hay you. alguien que nos aborrece y There's nos someone odia. who hates you. Y tú y yo sabemos And you and I que know ese alguien se llama that Satanás. that person is Satan. Esta es la realidad, mis hermanos, de la vida So espiritual. the spiritual Y muchos todavía and all of them, no se han dado cuenta they have not de found esta out realidad. of this reality. Es necesario It is necessary que empieces a that entender you start que understanding mientras sigas that viviendo while you continue con living depresiones, with depression, con with tristezas, sadness, con dolor, with pain, con enojos, with anger, con iras, with con faltas de anger perdón, and lack of forgiveness, tienes que entender you have to que la understand realidad es que the hay un reality espíritu inmundo is that unclean spirit dentro de is ti inside of you, o puede estar dentro de or it mí. could be inside of me. No serán las heridas It sanadas won't be that de las personas unhealed si realmente no se dejan liberar por Dios if they don't let us a través de deliver sus like siervos. that through their servants. Siempre seguirán They batallando. always continue struggling. El método de la psicología The method of y la psychology consejería and counseling, es, fíjate cómo es, como quitar una telaraña look how it is to take off a cow sin matar la araña. without killing their ¿Qué pasa cuando en tu casa hay una telaraña What happens when there's a cowbell in your y house tú la quitas? and you take off the ¿No cowbell? es cierto que después vuelve a estar otra telaraña? It's not true that later on Porque the cowbell mientras will tú occur no again. mates la araña, While you don't kill the spider, la araña va a volver a the tejerse spider telaraña. will continue doing the same Entonces, thing. esto ocurre So this is what en lo occurs espiritual con in the spiritual nosotros. life with Si us. nosotros no sacamos la raíz If we don't take out the roots y no quitamos and we don't de pull out dentro de nosotros inside of us aquello que nos está all afectando that is stumbling and affecting us espiritualmente, spiritually, se va a volver a formar con fuerza. that is going to continue Es forming necesario with stronger Que force. tú empieces It a is necessary meditar that you start y te meditating empieces a dar cuenta and then you start que understanding todavía hay that there are áreas still que areas tenemos que that we alinear have to align para nuestro propio bien. for our good. Es como dar golpes en el aire, It's mis like hermanos, hitting in the air sin alcanzar without reaching ningún resultado. no results. Cuando nosotros When we dejamos algo adentro, left es something como inside, darle golpes a los aire, it's al like aire hitting the air y no tener ningún and resultado. not having no ¿Por qué results. es esto? Why is Porque this? necesitamos Because we need someternos a una liberación. submit to deliverance. Necesitamos We need ponernos en manos to put de ourselves un siervo de Dios in our hand, que in hands esté of a lleno servant del that Espíritu is Santo, full of the Holy Spirit. para que el Espíritu So Santo that de the Dios Spirit of lo God use can use it y te limpie. and clean you. Porque la palabra de Dios nos dice Because the Word of God que says vayamos con aquellos that we should go to que them están llenos de su that Santo are full with the Espíritu Holy Spirit para que nos so ayuden. they can help us. La mayoría de los The creyentes majority of people who believe, buscan a Cristo, they seek Christ, pero por falta de but conocimiento for the lack of knowledge, todavía viven they cautivos. still live captive. Esto lo estamos viendo en todo el mundo, mis We're hermanos. seeing this all over the world. He llegado a la I conclusión have arrived to a de conclusion que un 80% that 80% necesita needs liberación. deliverance. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Desafortunadamente, Unfortunately, muchos cristianos many of no Christians, se quieren meter a pelear la they buena don't batalla. want to go into the deeper fights Porque sabemos que al meternos a la liberación because we know when we go into vamos deliverance, a padecer persecución,
We're going to suffer persecution. Vamos a padecer We're gonna suffer. críticas, People nos criticizing van a us. juzgar y They're criticar, going to judge and nos criticize. van a atacar They're going to attack por us causa del nombre del Señor. because of the Lord. No van a soportar They're not going to. que tú y yo estemos libertando a los They won't be able to cautivos. stand that we are delivering the Los captive. espíritus The inmundos unclean spirits, serán ordenados por Satanás they have been ordained by para Satan, que vengan y nos ataquen a los so ministros they will come and attack the y nos ministers, debilitemos and we can y be no weak, sigamos ministrando and we won't be able liberación. to be ministering deliverance. Tratan de hecho They try to buscar la start forma de to find a cansarnos way to make us para tired, que estemos llenos de so we're cansancio full of y tiredness, no podamos fluir. so we won't be able to Conforme a la flow voluntad de according to Dios. the will of God. Por eso es que es That's why necesario it is necessary que nosotros nos llenemos that we can de fill la up palabra de Dios with the word of y God, busquemos el rostro de and we Dios. seek His face. La más grande fortaleza del The biggest enemigo fortress of the enemy es la ignorancia is ignorance del hombre of man, acerca del engaño que Satanás to pone, the lies that haciendo Satan puts creer- in front of us, making us believe, haciendo creer making us que believe no hay espíritus that inmundos there's no clean spirits dentro de un cristiano inside of a Christian, y les hace and creer they make them que believe todo va bien that everything is y going que no hay well, problema, and that there's no que no problems, necesitan that we don't need hablar de Satanás y de to sus speak about demonios Satan and the demons, porque no necesitan Because they don't más que escuchar la palabra de that Dios. listen to the word of God. ¿Cuál es la importancia What is important y la necesidad de and la the necessity of liberación? deliverance. ¿Cuál es la necesidad tuya? What is your ¿Cuál necessity? es la necesidad mía? What is my necessity? Mi necesidad es My necessity is estar conforme a la voluntad de to be Dios according to the will of para God, que yo pueda entrar al so reino I de can Dios. enter into the kingdom of God. Mucha gente asume Many people assume que después de haber sido liberado that after being delivered en algunas áreas in some areas, ya no hay manera posible there's no possible way de ser influenciado than por to un be demonio. influenced from a demon. Muchas de las personas A lot of people que han sido that they liberadas, have been delivered, ellos piensan they think que no es that posible it's not que possible un espíritu inmundo that an unclean spirit pueda entrar a la persona, come back in the person. pero la palabra de Dios nos habla But the todo word lo of God contrario. speaks the contrary. Definitivamente, cuando tú y yo somos liberados, Definitely, when you and I are being delivered, es cuando más agresivo se pone el it's enemigo. when the devil gets more Te voy aggressive. a decir por qué. I'm gonna tell you why. Porque cuando tú y yo estamos liberados, Because when you and I are al delivered, enemigo ya no le gustó. the enemy doesn't like Que tú it. hayas dejado el If camino you de have él, left the way, ni his le ways, gustó. and you didn't like Que tú it, vayas a vivir then you go and live lleno de gozo, full of de joy alegría, and de happiness, paz, peace, de prosperidad, prosperity, de abundancia. abundantly. A él ya no le agradó. He doesn't like it. No le agradó. He is not Que pleased. inclusive, That in si tú conclusion, llegas a morir, that if you die, vas a ir al reino de Dios, you're gonna go to the kingdom of que God. es lo que él menos quiere que tú y yo That he doesn't want you and me to heredemos go to el inherit reino de the Dios. kingdom of God. Por cuanto él sabe Because he que knows él no va a ser that he's perdonado not gonna be y forgiven. él sabe And he knows que él no puede entrar al reino de Dios that he nunca cannot más. enter to the kingdom Él of God. quiere que tú Never y yo and ever. tampoco, He doesn't want to entremos a that you ese and me, lugar. we enter to pero that tú y place. yo estamos anhelando But you and I y are estamos deseando desiring and wishing estar un día con nuestro Dios. to be someday with the Y Lord. anhelamos y queremos And we desire and we want vivir en to live abundancia abundantly en la presencia de in the Dios. presence of God. No solamente económico, Not mis only hermanos, financially, sino but espiritualmente. spiritually. No solamente Not only espiritualmente, spiritually, sino en salud, but in health. en la salud. In health. ¿Cuántos cristianos están siendo How many atormentados Christians have been por tormented enfermedades de muerte by sickness of death? y están atorados con esas And enfermedades? they're stopped with those Aunque sicknesses. se les habla y se les Even dice though they speak, que they por tell las them llagas de that Jesús because of his wounds, podemos ser we sanados, can be healed. pero por cuanto no hay But quien los because there's libere no people who deliver de esa maldición, from that curse, de esa herencia, from that inheritance, de esa enfermedad, from that sickness, las personas siguen people enfermas, continue being las sick. personas siguen People endemoniadas continue being y demons. And desafortunadamente unfortunately, por años son for years atormentados, they're tormented. por años son For years, atormentados
tormentados. they've been He tormented. conocido I have personas known people que por años han that estado for years they congregados have been together en in church iglesias sin ninguna sanidad, without healing, sin ningún conocimiento without de la knowledge verdad, of the truth, sin ninguna without liberación, deliverance. y han sido And they atormentados have been por tormented años. for Y years. Dios los ha traído And God has conmigo brought them with me para que ellos sean so they can liberados. be delivered. Y se han dado cuenta And they have found que out efectivamente that in truth eran espíritus inmundos there were unclean que spirits estaban and they atormentando were there tormenting el them, cuerpo y el alma his soul y el and their body espíritu de ellos. and their spirit too. Es tan necesario It is so que necessary tú y yo that you and I sigamos adelante continue forward, creyendo que Dios believing that God, la obra que empezó that what He la started, va a perfeccionar, He's mis gonna hermanos. perfect it. Él empezó algo en mi He vida started something in your life, y la empezó en mí. and He started Y Él habla and He de speaks perfeccionar nuestro about cuerpo, perfecting our bodies nuestra alma our souls, y nuestro and espíritu. our spirits too. Quiero decirte I want to tell you que esas personas that those people que piensan que un espíritu inmundo that they're thinking that no unclean puede spirit nuevamente influenciar cannot influence en el cuerpo de un in the cristiano body of a ya Christian. liberado. Yeah, already La palabra delivered. de Dios nos The word of dice God says en Mateo in Matthew 12:43 12:43 al 45 to 45, nos dice el Señor the Lord says en el versículo 43: in verse 43, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré, fíjate, volveré a mi casa de donde salimos, de donde salí. Cuando llega y la halla desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va, dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Santo. Dice: así también acontecerá a esta mala generación. when an unclean spirit goes out of a man, and he goes through the right places seeking rest and find none, then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there, and the last state of the man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. ¿Te das cuenta por qué nos tenemos que cuidar aún ya siendo liberados, mis hermanos? Do you know what we have to take care of our deliverance? Satanás no está jugando. Satan is not Y playing, yo creo que ni tú ni yo tampoco and estamos you and I were not jugando. playing either. Tú y yo nos tenemos que You cuidar. and I have to be El taken care enemigo of es the bien deliverance. cruel. The devil is Él no cruel. tiene He misericordia. doesn't have mercy. Él no tiene compasión He ni de doesn't have ti ni de compassion mí. from you and me. Él lo que quiere es What derribarnos, he wants is to tear you down, to destruirnos, destroy you, apartarnos de to nuestro Padre, set us apart from God. para vernos solos sin el He Padre can see us along y with the tratar Father de and destruirnos try to destroy a us. toda costa. No matter what, he Te wants to destroy puedes us. dar cuenta, So you find out dice el espíritu inmundo that unclean que spirit salió de cualquiera de that nosotros. came out of us, Hay una amenaza that there is que están ellos hablando, there is a jeopardy que de that la they are casa de speaking. donde salimos, That from dicen the house ellos, that we came out, tú y yo somos como una casa. you and I were like a house. Somos la habitación del Espíritu de Dios We are the room of the y Holy la Spirit habitación del alma, and the room of the soul. para que el alma y el Espíritu So the soul and the spirit, pudiera vivir they would aquí en la live, tierra. they could live on earth. Dios tuvo que hacer un cuerpo God had to make a que body. es el que tú y yo tenemos. That is the one that you and I have. Dios nos dio el Espíritu God gave us a y spirit el alma, and the soul, pero necesitaba un cuerpo but he needed a físico body, a physical para body, poder estar en la tierra. so he would be on earth. Por lo tanto te digo, So I'm telling you, si tú y yo somos ya if liberados, you and I are delivered, tenemos que tener we have to tanto cuidado be so por careful no contaminarnos not to y no contaminate us volver para and atrás to go
go back. Cualquier cosa te puede hacer volver para atrás. Anything can set you back. Alguien que te hace un daño Someone who hurt you te puede hacer caer. can make you stumble. Tienes que soportar You have to lo be que strong, venga contra de whatever ti. come against you. Y tienes que And actuar you have to act como Jesucristo like Jesus actuó. did. No puedes You debilitarte cannot be weak espiritualmente, spiritually. ni te puedes dejar And you cannot engañar allow yourself to por lie las by personas que son influenciadas people who are por influenced espíritus by the inmundos. spirits. Tienes que You comprender have to que understand hay personas There's people que no han sido totalmente that they have not liberadas, been totally y delivered. esas And personas those people pueden ser utilizadas could be used para que tú te so tropieces, you will stumble. para que tú caigas So you will fall. y vuelvas para And atrás you go back y to no the old sigas ways. hacia And you will adelante. continue forward. ¿Cuántas personas How many people se han alejado have walked de away las iglesias from churches donde el Espíritu de where Dios the se Spirit mueve of God moves? por una ofensa For an offense, o por una palabra que or- se les or dijo for a word that o por somebody una said, palabra que Dios les or for a habló? word that God spoke to Se them? alejan They walk cuando es menos de cuando tienen que pensar que es menos que se deben de apartar. That they cannot be set apart. Ahí es donde tienes que pensar You have to think que no te debes de apartar, that you cannot walk porque away. hay ataques espirituales There's a que spiritual están attacks intentando They're trying que te apartes del lugar that you set apart from the donde place Dios ha bendecido where tu God has vida. placed your life. Es algo tan increíble, This is something pero very es tan incredible, cierto, but it's so true. cómo Satanás How maquila Satan y cómo controla las tries mentes to control para the mind, distorsionar a la to gente distort people, que está aprendiendo They're learning, y que está creciendo and they're growing espiritualmente. spiritually. Satanás siempre va a poner Satan is going to put barreras para que tú y yo no barriers sigamos so you and I will adelante. not continue Pero forward. tú y yo tenemos la decisión But you and I will have the de decision quedarnos atorados that to stay o de seguir or adelante, continue forward. luchando contra Fighting principados, against principalities, gobernadores y governors. huestes. Satanás disfraza Satan covers todas las actividades all the activities y disfraza todos los and ataques. covers all the ¿Te attacks. das cuenta de esto? You understand? Todo lo hace con disfraz. Everything he Se does pone in un camouflage. disfraz He camouflages como una everything oveja. like a sheep. Se pone un disfraz He camouflages como un ángel like an angel que of hace light. creer He makes you que believe él habla verdad that he speaks cuando truth, él habla but when mentiras he speaks lies, y él es un and engañador. when he's a liar, Engaña a tantas he lies a lot personas of people. que aún la palabra de Dios nos Even as the dice word of God que says tengamos cuidado, that we have to be porque careful, aún dice la palabra, los because even the escogidos chosen ones, podemos ser ¿qué? they can be Engañados. lied. Entonces la palabra nos está So the previniendo. word of God is No preventing nos you. permitamos ser Don't allow you engañados. to be lied. No nos permitamos Don't allow ser engañados. to be lied. Si el enemigo te quiere If traer the enemy nuevamente wants to see you el dolor que tenías and anteriormente bring en you tu back the cuerpo, pain in your body, ¿qué es lo que tienes que what is hacer? it that you have to do? Acordarte Remember, que la misma palabra de Dios The dice word of God que says los espíritus that the que spirits salieron de ti that came out of you, van a intentar they're going to try nuevamente again ¿a qué? to come back A to you, entrar, ¿verdad? to enter. Tienes que estar muy alerta. You have to be alert. Tienes que estar muy You alerta. have to be alert. Porque todo espíritu que se salió Because de all the ti spirit come out of you va a tratar de is going to entrar try to come back nuevamente. again. Tú te encargas It's your de job detenerlos to stop y them. no permitirles You're not allowing them que vuelvan dentro de ti. come back inside of O you. tú te encargas Or you de dejarlo entrar can let y them que vengan con come 7 in peores. and they come back ¿Te with puedes 7 dar worse. cuenta? Now you see ¿Qué puede suceder? what can happen. ¿Qué puede suceder? What can happen? 7 peores 7 worse. de los que ya traías. The ones Imagínate already you nomás. had, can you imagine ¿A that? dónde puede llegar una persona así? How can a person arrive Mira. in this situation? Hay tanta gente There's so many que ya people se perdió They already got sus lost. bendiciones Their blessings. y que no deja el enemigo and the enemy regresar doesn't let them come back nuevamente a la presencia to de the Dios. presence of God. Se han perdido su They have lost ministerio. their ministry. ¿Por qué te digo esto? Why I'm telling you this? Porque el enemigo no Because quiere the que enemy el doesn't pueblo want de him. Dios The people crezca grows espiritualmente, spiritually. que nosotros no conozcamos That we don't know el señorío y el poderío que nosotros tenemos. His power and Hay His mighty tanto power. poder en nosotros
sintamos derrotados, we can feel defeated, nos sintamos derrotados, destruidos, and destroyed. para que no sigamos So we adelante. will continue forward. El diablo ya está vencido The enemy is defeated. y él tiene que estar vencido en tus He manos. has to be defeated in your Tienes que hands. saber You have to que know Jesucristo ya lo that venció. he's already defeated. Y cuando Él venga And when he nuevamente comes again a intentar, to try a volver a entrar, to enter, tú tienes que poner un hasta aquí you have to put y a decirle, barrier and tú say, no puedes entrar a you esta cannot casa, come back to porque this en home, esta casa because in this home, vive y mora el Espíritu de Dios. En esta casa vive y mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, las puertas de esta casa están cerradas para ti y para todos tus demonios. Apártate de mí, Satanás. Tienes que hablarle de esta manera, this way. porque no hay otra manera Because de if there's qué no hablarle a Satanás y a sus demonios. Satan in Le tienes que hablar you have to con speak autoridad. with authority. Yo he experimentado I have el experimented poder y la autoridad the que Dios power me ha and dado. authority that God has given. Yo declaro las cosas I que no declare son things that are not, y las cosas suceden, and things happen. porque hay un respaldo, Because there is backup. hay respaldo de There is a Dios, backup from God. Dios contigo, God backs me Dios up. conmigo, God is with me. como God is with estuvo you. con Jesús, así mismo Dios está contigo y Dios está conmigo. Pero esto es para todo aquel que The cree, one who believes, aquel que the cree one who believes, en el Señor, en el que murió y derramó toda su sangre to pour them por amor a ti, por amor a mí. Nosotros tenemos que saber You have to know que no vamos a permitir that we're not que going to allow it. nadie nos robe That nuestra nobody can corona. steal your crowns. No importa la Doesn't situación, matter the situation. no importan los problemas, no importa por lo que estás pasando, todo lo que estás pasando y todos los problemas y todas las situaciones es para que experimentes el poder de Dios, para que te des cuenta que Dios contigo, que Dios conmigo, y no te desmorones, And don't crumble no te down. desmorones, sino al contrario, párate como una roca, párate como una roca, porque Dios está contigo. Dios te va a solucionar tus problemas y va a solucionar mis problemas. Él está con nosotros. No olvides Don't que forget Satanás vino that Satan a came robar, to steal, a matar to kill, y a and to destruir, destroy. pero Jesucristo But Jesus came vino a deshacer to undo todas las obras del all the diablo, works of the devil. todas las obras del All the diablo. works of the devil. Por lo tanto te recuerdo, So, las actividades the activities de Satanás of Satan son disfrazadas, are camouflage. son disfrazadas. Are camouflage. Se te va a venir a presentar Things are gonna con come un out disfraz, with a camouflage. aparentando que te ama, Apparently, pero él no sabe amar. he doesn't know Aparentando que te ama, pero él no conoce el He amor. doesn't know love. Escúchame bien, Listen to me. es necesario Es necesario que le pidas a Dios that you ask God el discernimiento the discernment para que conozcas so you know de qué manera how puede venir el enemigo the enemy can come a engañarte, to lie to you. porque muchos han Because caído a lot of them have por fallen falta because of del the lack discernimiento, of discernment. discernimiento de espíritus, Discernment of spirits. discernimiento de espíritus. Discernment of spirits. Satanás se ha asegurado Satan has made sure de que la mayoría that all the de majority la gente of people hoy vea la liberación they see the como deliverance una práctica like a practice, supersticiosa. superstitious ¿Sabes qué practice, es esto? superstitious Como practice, una superstición like a superstitious o practice, diabólica. diabolic practice, Dice una idea like an de idea que es malo that is bad, para que no seamos so we liberados won't be delivered. y nos distorsiona And this, they distort completamente la verdad. completely the truth. En muchas iglesias no quieren hablar de la liberación. There are churches that don't want to speak En about muchas deliverance. iglesias There are churches no quieren hablar del They don't diablo. wanna speak about the No devil. quieren enseñar They al don't want to pueblo teach people contra quién tienen que pelear. ideas who are going to fight. No los enseñan They don't teach a them arrebatarle al diablo to pull out todas from las the devil's cosas hands all the things que les han robado. the devil has stolen Y from you. esto es And that's what porque it is. el enemigo tiene atrapada Because the enemy la has mente trapped de los ministros their minds of the y los ministers siervos de esas and the servants iglesias. of the churches. En toda iglesia In all churches donde
the y la deliverance sanidad and healing. y los milagros de And the Dios, miracles of God. ahí no está Dios. God is not there. Pero ¿cómo es But how que this is dicen muchos that a lot of people que lo que say yo hago en este that what lugar I do here es diabólico, is diabolical, es satánico? is satanic? Escúchame bien lo que te Listen digo. to me what I'm saying. Es engaño de Satanás, It's a lie es from mentiras Satan. del diablo, It's a lie from porque the devil. yo estoy bien, Because I am porque la right. palabra me Because dice the word says, ir y hacer discípulo a toda criatura. God make disciples Y la of palabra en Isaías And the 61 word of me Isaiah dice 61 says que por cuanto el Espíritu de Jehová Dios that because the Spirit of está God sobre de mí, is over me, Dios me ha mandado God has sent a me libertar al cautivo to deliver y the a sanar al enfermo. Y yo estoy en la verdad y estoy en obediencia y yo hago la voluntad de Dios. A mí no me importa lo que diga el I diablo, don't care what the devil no me says. importa lo que piensan los hijos del diablo. Yo hago la voluntad de Dios, pero el enemigo se ha encargado Has tried de engañar las mentes to lie to de them, muchos hijos de Dios para que ellos no sean liberados. people so they won't be delivered. Esto es lo más malo This is the worst. que está sucediendo en muchos hijos de Dios que se han quedado estancados y atorados en iglesias And they have donde no les ha amanecido what they la verdad. have not shown the truth. Y es triste la And it's realidad. so sad this reality. Terminan siendo derrotados They have ended being y defeated. terminan rindiéndose And they have porque no saben cómo libertar a sus because hijos, they don't know how to deliver no their saben cómo children. sanar a sus They don't know hijos, how to heal them. no saben cómo restaurar They su don't know how to matrimonio, restore their marriage. prefieren buscar They un divorcio prefer to go through y una divorce separación and a separation del cónyuge of the other sin person saber without knowing. que el pleito no es con el The cónyuge, fight again is not que against el pleito es the contra partner. los espíritus It's inmundos against the de divorcio y de separación. divorce and separation. Todo espíritu inmundo All of the spirit que viene a destruir los are trying to hogares destroy the tienen que places. ser conocidos, They have to know. pero tienes que And conocer you have to know con qué facilidad how easy puedes destruir you can a destroy cualquier espíritu inmundo to unclean spirits. solamente diciendo Only en saying, el nombre de Jesús, in the name of Jesus. te vas de mi hogar, en el nombre de Jesús, pobreza te vas de mí, tristeza te vas de mí, todo espíritu que te oprime lo tienes que sacar fuera de ti y tienes que hablarles con autoridad y tienes que hablarles con esta facilidad, sabiendo que Dios está contigo y que Él te va a respaldar. Empieza a mandar a tus hijos cobertura espiritual, manda ángeles que te los protejan, que te los cuiden, que te los bendigan, manda ángeles que abran las ventanas de los cielos that they open y que bajen todas las bendiciones so they can para pull tus down the hijos. blessings over Tus your hijos no pueden seguir viviendo en miserias, en pobrezas, en drogas, en alcoholismo. Escúchame bien lo que te digo. El pueblo de Dios perece The people of God porque no han conocido su señorío, no han conocido su poder, because they don't know porque se han dejado engañar His power. y prefieren estar en iglesias donde no les hablan de esto, donde no los capacitan, donde no los liberan y donde no los sanan. Están cautivos y engañados y desafortunadamente se están perdiendo infinidad de bendiciones. A lot of blessings they are losing. Algo está sucediendo. El Espíritu de Dios está aquí. The Spirit of God is here. El Espíritu de Dios está hablando a nuestras vidas. The Spirit of God is speaking to our lives, Y dice el Señor, and the Lord says, es tiempo de que it entiendas is time you understand que te he dado señorío, that I have given you que te he dado poder. power. Es tiempo de que entiendas It is time you understand que ya vengo pronto that I'm coming soon. y que es tiempo And it's time de libertar a muchos hijos to míos. deliver a lot of children of mine. Te mando, te dice el I'm Señor, sending you
a que vayas y libertes al So you can cautivo, go and deliver the a que captive sanes al and enfermo. to heal the sick. Te mando, dice el I'm Señor, sending you. a que declare las To cosas declare things que no son como that si are not fueran. like it would Te be. mando, dice el I'm Señor, sending you. The Lord porque says, vengo pronto because I'm coming por soon una novia for a bride sin mancha y sin without arruga. stain and Te mando, without dice el wrinkle. Señor, I'm sending a you. que The te Lord says, santifiques so más, you be a sanctified que more, te limpies so más you can clean y more, que conozcas so you will know todas las acechanzas all de the tu battles enemigo, of the enemy, de tu enemigo, of the enemy, porque él ha venido because he has a come engañar to lie aún a mis escogidos, my chosen ones, aún a mis even escogidos, my chosen y ones, muchos and a perecerán lot of them die por no prepararse, because they don't por prepare no themselves, prepararse, because they por don't no prepare hacer mi themselves, voluntad, because they were por not no doing my will. obedecerme. Es tiempo de que It is entiendan time you que understand yo vengo pronto, that I come en un abrir y cerrar quickly de and ojos. open in a blink of Yo an eye. vendré, dice el I will Señor. come in a blink of Por lo an eye. tanto te pido, So I'm asking you, prepárate, te dice prepare tu yourself, Dios. the Lord says. Prepárate, te Prepare dice tu yourself, Dios. the Lord says. Para eso mandé So that's why I a sent mi Hijo amado Jesús, my son, my para que loving son, entiendas so you will que por medio understand de su sangre that through his blood, y por medio de su muerte, through his tú vas a death, ser salvado. you're going to be Tú healed. puedes ser liberado You're going to be de delivered todas las áreas from all the areas donde se te ha afectado, where you got affected, donde se te ha lastimado. where the people Prepárate, hurt you. dice el Señor. Prepare, is it Desecha lo malo y busca lo bueno. Take out the bad and seek Desecha the lo good. malo Take out the y bad busca lo bueno. and seek the good. Haz el bien Do good porque lo sabes hacer. because you know. Haz el bien Do good a todo aquel que necesita. to do the one. Escúchame Do bien. the good to all the one Escúchame who needs bien. it. Listen to Mi me. espíritu es verdad. My spirit Mi is true. espíritu está aquí. My spirit is Mi here. espíritu es verdad. My spirit is Y true. quiero tocarte. And I want to touch Y you. quiero tocarte. And I want to Y touch you. quiero limpiarte. And I wanna Y quiero liberarte. And I want to Y quiero hacer cambios I want to make en toda changes tu vida. in all your life. Eres mi hijo. You're mine. Eres mi hijo. You're mine. Y yo te formé And I formed en el vientre de tu in madre. the word of A my mi mother. imagen y To semejanza. his image. Yo te formé I formed con you. amor eterno. With everlasting Estoy love. esperando I'm waiting en mi reino in my con kingdom mis brazos abiertos. with an open Te arms. espero. I Te hope. espero I'm con waiting. mis brazos abiertos With open arms. y no te quiero And perder. I don't want to leave Y you. no te quiero And I perder. don't want to leave you. Escúchame bien. Listen to me. Escúchame bien. Listen to me. Anda por los buenos caminos Go and do the y good work. desvíate And de los don't malos caminos. And don't go to the Apártate, bad te dice ways. tu Stay Dios, apart from bad de ways. todos los malos, From all the bad de ways. todos los desobedientes. From all disobedience. Apártate de ellos, Set apart from porque them. te podrán hacer caer. Because they will make you Escúchame stumble. bien. Listen to me. Límpiate más. Clean more. Límpiate Yourself. más. Clean more Porque es yourself. necesario Because it's que te necessary limpies más. that you clean more. Es necesario que lo hagas. That you will do. Así te dice tu Dios. That's how God says. El Espíritu de Dios The está. Spirit of God is here. Le está removiendo. He is removing. Está removiendo He is removing. áreas que han Areas afectado tu vida. your life has been affected. Vayamos a Primera de Let's Tesalonicenses go to 1 Thessalonians 5:23. 5:23. Dice el Señor, The Lord says, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Para entender mejor To understand better por qué se necesita la liberación, why we need deliverance, debemos conocer we have to know la naturaleza del ser humano the nature of the y human cómo being fuimos criados. and how we were created. Somos cuerpo, We're body, alma y espíritu. soul, and Y spirit. Dios nos hizo And God made a us, cada uno de each nosotros one of us, únicos. unique. Tú eres único. You are unique. Yo soy única. I'm unique. No hay otro igual que tú. There's no one else like Somos you and me. únicos. We're unique. Dios trata God individualmente en cada uno de nosotros. each one of us.
Y Él quiere And He wants entrar en cada uno de to enter nosotros in each one of us, para sanarnos y to heal liberarnos, us and deliver us. para que tú y yo So you and I, permanezcamos en su we presencia. can stay in His Él presence. quiere limpiarnos. He wants to clean El us. espíritu de The nosotros spirit, our es spirit, el hombre interior, is the interior el man. hombre espiritual. Their spiritual Es man en donde Dios is where God viene y habita. comes and inhabits. Él vive dentro de He ti. comes in Él you. vive dentro He de lives in mí. you, inside of Cuando lo you. dejamos entrar, When we allow Him to Él enter, está ahí. He's there. Es el asiento de la presencia de Dios. It's where God sits and in His presence. Es el asiento de su presencia. That's where He sits El alma in His tuya y la presence. mía Your soul and es mine. el asiento de la voluntad. That's where His Tú y yo will is. tenemos voluntad. You and I, we have Y a tú y yo will. decidimos You and I si decide vivimos en if we santidad live in o sanctification vivimos en or if we live in desobediencia disobedience. con las actitudes del With the enemigo attitudes o of the enemy, vivimos con la voluntad or de if we Dios live with the will of God, con la cual tomamos where we las take decisiones the decisions de nuestras emociones over emotions y de la in mente our mind, intelectual. intellectual, Tú y yo somos seres You and I were humans, intelectuales. intellectual. Por lo tanto te digo, That's why I'm si telling tú you, te consideras if you consider una yourself persona inteligente, a smart tú person, vas a saber you're gonna know qué es lo que más debes what de it is hacer, that you have to qué do. es lo que más te What is that conviene. is better Eres for you. una persona If you're a inteligente. smart A person, ti y a mí nos you conviene and I, seguirnos limpiando. we need to A ti y a mí continue nos ourselves. conviene It is good for us to santificarnos sanctify y estar ourselves más cerca de and to Dios, be closer to God. buscando su presencia, Continue seeking His buscando presence. su palabra, Continue seeking His word, resistiendo al diablo resisting y the devil, resistiendo a las and personas resisting all those people que se han dejado they utilizar have por el allowed to use enemigo, themselves for the enemy. que ha tratado And they have tried de quitarnos to las pull aside bendiciones del Padre. and take away our El cuerpo blessings. de nosotros Our body es la habitación is the del espíritu room of the y spirit del alma, como te and lo the soul decía. too. Y en el medio And in the por middle, el cual estás en because you esta are tierra, in this earth, dos partes invisibles part de invisible nuestro ser. of our Porque bodies. ni tú ni yo vemos Because you and I al we cannot see espíritu y el alma que está the dentro de spirit and the soul nosotros. that is inside of Es us. invisible, mis It is hermanos, invisible, my pero brothers. está dentro de But it's ti inside of y you. está dentro de And it's mí. inside of me. Que las tres partes That those three es una areas sola, is one como area. el Padre, It's one only. como el Like the Hijo Father, y el the Son, Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Él es tripartito y tú y yo somos He is three parts, tripartitos. and you and I were three Por parts. lo tanto te digo, That's why las I'm tres telling you, partes de The nuestro three parts ser of our body, tienen que ser sanada, they have to be tiene healed. que ser liberada. They have to be delivered. En el mundo se expresan In the world, the muchas people cosas express invisibles a lot of que invisible han sido things that manifestadas they've been manifested y han afectado and been a affected muchos seres a humanos. lot of human beings. Han sido manifestadas A lot of humans. y han confundido They have been a muchos confused. seres humanos. A lot of people. Tú y yo You necesitamos and I, we need tomar una decisión, to take a decision seguir adelante, to continue quedarnos donde estamos and stay o where we are, voltearnos hacia atrás. or to go back. ¿Cómo queremos vivir? How do you want to live? ¿Vivir una religión solamente? Do you want to live a ¿O religion? queremos vivir una relación con nuestro Or do Dios? you want to live a Y relationship with God? queremos buscar más su rostro Or do you want to seek y His face buscar más su presencia. and His presence Es too? necesario It is que necessary tú y yo that you and I, empecemos a analizar we start y a analyzing entender and inteligentemente understanding with the qué intelligence es lo que realmente of tú y yo God that you necesitamos. and I we need. Necesitamos dejar el pasado, empezar en need el to leave the past and presente start in the y present. buscar más la And to santidad. seek sanctification. Buscar más la And santidad. to seek sanctification. Hay problemas There's y problems cosas extrañas and strange que han things sucedido that they have en happened nuestras vidas in our bodies, y es in necesario our lives. que todas esas It's cosas necessary extrañas that all those que strange nos han things sucedido that en have nuestras happened in our vidas, lives, que nos han afectado they affected y us, nos han dañado, and they have es damaged us. necesario It is que necessary se las entreguemos a that Dios we give it to para que God Él nos ayude so He can help a us purificarnos to purify y a us limpiarnos and to más, clean ourselves more. porque todas las cosas Because all the que things no vienen de that parte they de don't come Dios from God nos afecta a todos affect us, nosotros all of us. de una manera o de otra.
y afectamos a otros también. One way or another, we affect Cuando others una too. persona When a cristiana Christian person es piedra de tropiezo para otro, is a el stone Señor va a against someone, demandar a God esa is going to persona. demand that person. Por lo tanto, tenemos So que that's ver why we have to que hay see tantas cosas There's a lot of que el things cristiano that ignora, Christians que ignore. hay cosas There are pequeñas small que things parece que no hay, que no hay that it problema, looks like there's no que problem, parece que no son that it looks like importantes, they're not pero important, son tan but they are importantes so como important, las cosas grandes, like big things, como los pecados grandes like big que se things cometen. that we El do. pecado pequeño The small y el sin pecado grande and the big es la sin misma, mis is the hermanos. same. Quiero que oremos, Let's pray. pongámonos de pie Stand up. para que tú y yo So oremos. you and I will Quiero pray. que cierres tus ojos, Close your eyes, por favor, please. y que esta oración la hagas con And todo this tu prayer you do corazón with all your heart. y le digas al Señor And you say to God, que estás decidido then you a decide hacer cambios en tu vida to espiritual make changes in your y que spiritual estás life. decidido And you're a deciding dejarte que Él te libere to allow Him y a to dejarte deliver que Él te sane and to allow Him to todo heal tu ser, you, all your body, tu cuerpo, all tu your body, alma y tu espíritu. your soul and your Y di spirit. conmigo, And say with Padre Celestial, me, Heavenly Father, te doy el honor I give you the y te honor doy la gloria, and the glory, porque solo tú because only you, eres bueno, only bueno, you is good, único are good, Dios, the only God, verdadero. true. Te doy gracias I'm giving you por thanks todo lo que he recibido for the things I have de tu received mano generosa. from generous Quedó gifts. protegido, I am quedó protected, blindado, I am quedó ungido, I am anointed, quedó sellado, I am sealed, quedó limpiado I am clean de todo mi ser, from all my de soul, toda mi integridad, from my mind, por dentro y por fuera, inside and out, con todo, con tu nombre with your name, verdadero y con el nombre de tu Hijo amado Jesús, of Jesus, nuestro Señor Salvador, our dear con su cuerpo, con su sangre, con su palabra, con la presencia del Espíritu Santo en mí, en mis hijos, en mis familiares, en mi casa, en mi carro, en mis finanzas. Tú estás presente en todo mi ser y con su armadura poderosa que tú me has dado, te consagro y te entrego a ti, Dios, Dios Padre Celestial. Mi noche te la entrego, mi día te la entrego, mi sueño te lo entrego, mi descanso te lo entrego, mi día te lo entrego con todo mi corazón. Te entrego mis cargas, te entrego mis problemas, te entrego mi dolor, te entrego mi enfermedad, te entrego mis actividades para que tú las tomes, so you will take para it. que tu gloria sea conocida en mi vida por mi único Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo que tú me has dado, que me guía en todo mi camino y comprendes la verdad en tu palabra y comprendo tu And I voluntad. understand your Te will. pido, Padre I'm asking you, Celestial, Heavenly que Father, se haga en mí that in tu me voluntad, you will do no your will, como yo la quiero, not the way I want sino it, como tú la but the way quieres. you want it. Toda tu voluntad, All your will. haz en mi ser, Do in me. dame el triunfo Give me the sobre triumph todo el mal que over me the bad acecha, that is alejando de mí todo cuanto pueda dañarme. everything that will make you. Ayúdame Help me. para que a nadie So no le one cause yo daño, can cause damage. ningún daño alguno. No damage. Perdóname todo lo que hasta All ahora the things of he good podido lastimar I have heard others por causa because de que el enemigo me engañó. of the enemy. Enséñame, Señor, Teach me, a Lord, perdonar to forgive. y enséñame a pedir perdón a los demás y enséñame a pedirme perdón a mí mismo como tú me perdonaste. Just when you forgive me, Así mismo quiero I perdonar want to be y forgiven. quiero pedir perdón. And I want to ask Jesucristo, Jesus tú eres Christ, mi refugio, tú eres mi esperanza en todo mi ser, en toda mi integridad. my integrity, Borra de mí y limpia erase from me y anula and annul el egoísmo, la vanidad, la rebeldía, rebellion, el orgullo, pride, el egocentrismo, el poder lograr ser una verdadera
Todopoderoso, que en todas las áreas y en todo lugar yo esté orando a tu Hijo amado Jesús para que me libere y para que me defienda con todo mi ser íntegro, en mis pertenencias, desarrollo alrededor con su palabra y con su sangre, para que no pueda venir a mí a entrar ningún espíritu. Controla, Señor, mi vida, Señor, y dame amor por todo mi prójimo, tus promesas, tu voluntad, tu ley, cualquier cosa, cualquier clase y cosas que tengas para mí, yo las acepto como tú las envías, a causa de que me amas, de que me adoras, de que me escogiste. Señor, quita de mí toda venganza, toda ira, todo robo, toda traición, toda burla, todo odio, todo rechazo, toda fobia, todo temor, toda imaginación, toda duda, toda confusión, toda mentira, toda furia, todo engaño, toda amargura, toda tentación, toda perversión, todo tiempo pasado, todo cansancio, todo en salmos, todos ritos, toda oración que hayan hecho en contra mía, en contra de mis hijos, en contra de mis familiares, toda enfermedad física, quítala de mí, Espíritu Santo, quita todo espíritu inmundo que está gobernando mi mente, que está maquilando maldades, quítalo de mí, quita toda adicción, todas compulsiones, todo deseo provocado de la muerte, quita toda levitación, toda lentitud, todo cansancio, quita todo de mí, aquello que me estorba, de todo mi ser, de todo mi interior, de todo mi exterior, quítalo de mí, deshaz todo accidente que ha maquilado el espíritu inmundo, quita toda venganza, quita toda venganza que el enemigo ha querido venir contra de mí, toda alianza diabólica que consiste en el infierno y en las tinieblas, todo daño visual y auditivo